vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema de todos los días, ¿no? Que es lo referente a la crisis curativa o reacción curativa de los productos. Ya a muchos les ha pasado, muchos me escriben por lo siguiente, ¿no? Le di a una persona, a un potencial cliente, le di a probar un Vita, o le di a probar un BioPro, o le di un Off, o le di Liquid Fibra, y esta persona consumió el producto y le dolió la cabeza, o le salieron granitos, o se le aflojó el estómago, etcétera. Entonces esta persona tiene un poco de temor porque el producto le hizo mal, entre comillas. ¿Es cierto o no es cierto que los productos a algunas personas le hacen mal? Es un hecho que se da, es cierto. Hay personas que honestamente te dicen que les cayó mal. Hay que saber entender el por qué. El hecho es cierto, pero por otro lado también resulta un poco ilógico de que las personas se sientan mal por alimentarse mejor, por incluir en su organismo, a través de la nutrición, elementos que les son importantes. Las personas con las que nosotros hablamos, dependiendo de su edad, dependiendo de su estilo de vida, de su estilo de alimentación, de su peso o sobrepeso, tienen con una carga tóxica mayor o menor, por mucho que se cuide. Y estos tóxicos, ¿no?, lo que producen en el cuerpo, realmente es un estado de equilibrio, de homeostasis, porque sea, lo que haya dentro de nuestro organismo, el organismo tiende hacia el equilibrio. Y cuando tú, por ejemplo, eres aficionado a las grasas trans, a la comida chatarra, a los excesos de sal, por ejemplo, por mencionar algunos de los excesos más comunes, tu organismo se acostumbra a esos niveles de sal, a esos niveles de grasas malas, etcétera, etcétera, y se equilibra ahí, por más tóxico que sea, porque el organismo, sus instintos de supervivencia lo mandan a mantenerse en completa homeostasis y se acostumbra a eso. Entonces, ¿qué sucede? Estás así una semana, un mes, hay personas que están muchos años, a veces toda su vida, acompañado de esta carga tóxica en el organismo. Y le recomiendas algunos productos y de pronto la persona hizo diarrea, sintió dolor de cabeza, se descompensó, le bajó la presión, etcétera, etcétera. Tranquilos. Eso es justamente lo que nosotros llamamos reacción curativa. Podríamos decir que es una buena señal, porque el organismo se está desprendiendo de toda esa carga tóxica que tienes en intestinos y sangre. Lo está sacando del cuerpo, pero claro, como tu organismo ya se encontraba en equilibrio, en homeostasis con esos elementos, el retirarlos, el eliminarlos, produce un desequilibrio, porque lo sacas de esa homeostasis en la que ha estado. El organismo comienza a depurar, a eliminar toda esta carga tóxica por las heces, por la respiración, por la piel, los granitos. Es un proceso, no lo podemos predecir, lamentablemente. No podemos decir, a este le va a dar, a este no le va a dar. Este proceso va a tomar un periodo de 4 días, 5 días, no debería ser más, pero después el organismo se desprende de estos elementos y comienza a compensarse el cuerpo, hasta lograr un nuevo nivel de homeostasis, pero un nuevo nivel de homeostasis ahora libre de esa carga tóxica. Y entonces el organismo se nivela y de pronto te sientes solamente equilibrado nuevamente, entonces te sientes mejor, porque has eliminado todo aquello que realmente te impedía un desempeño y una fisiología adecuados. Esa es la razón de ser. Una cosa es una crisis curativa y otra cosa es una sensibilidad. Vamos a suponer que tú nunca hayas probado la canela, por decir algo, ¿no? La canela. Y pruebas un producto como el Tenocar, por ejemplo, que tiene extracto de canela y te sientes mal de repente. ¿Por qué? Porque nunca habías probado la canela y no habías descubierto aún que tenías una sensibilidad digestiva. Yo no como frituras porque la grasa me cae muy mal. O yo no como tal verdura porque me produce demasiados gases. Eso es común y eso se llaman sensibilidades, ¿no?, intolerancias alimentarias. Hay personas que sí, sobre todo cuando somos jóvenes, es muy raro que haya estas intolerancias y puedes comer literalmente de todo. Pero hay personas que con el paso de los años comienzan a desarrollar estas sensibilidades. Muchas veces estas personas llegan a Fusion, nunca han probado la canela o nunca han probado el jengibre, nunca han probado la o el camu camu y desarrolla una sensibilidad. Les causa un poco de picazón. Lo que yo generalmente recomiendo con estas sensibilidades es intentar lidiar con ellas. Hacer algo que en ciencia se llama inducción por el sustrato. Si yo estoy tomando Tenocar, por ejemplo, uno de los componentes, yo no sé cuál, pero sí me causa cierto disconfort, para que el organismo se vaya habituando a este componente, lo que puedo hacer yo es consumirlo en medias, reduzco la dosis para darle a mi organismo la oportunidad de adaptarse. 1 semana, 2 semanas a media dosis y después paso a la dosis completa. Por eso esperar sería que el organismo desarrolle los mecanismos de tolerancia. Pero si no los desarrollara, la sensibilidad persistiera, pues no va a quedar más remedio que, así como hay cosas que las personas no comen en un plato de comida, van a tener que optar por otro producto con una composición diferente. Hace poco me llegó un caso de 2 personas que habían consumido el café Fit específicamente, y les había caído mal. Decía que se habían descompuesto estas 2 personas, ¿no? Así cuando se descompusieron al consumir el producto. Les di la mitad del sobre y también se descompusieron. ¿Eso qué me demuestra a mí? Que existen en estas personas una sensibilidad tan alta al café, a otro de los componentes del producto, que no lo toleran ni en media dosis. Recomendación: suspender el consumo. Pero acuérdate, esas sensibilidades no son predecibles. Y hay un tercer probabilidad, que es el caso de la alergia. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la sensibilidad?
La sensibilidad yo la puedo superar, ¿sí? Como les digo, por inducción. Consumo medio sobre, mi organismo se habitúa a este nuevo nutriente, a esta nueva combinación de nutrientes, si tú quieres, y poco a poco comienzo a tolerarlo. Mi organismo lo comienza a tolerar, lo comienza a asimilar de manera adecuada, y el disconfort, la incomodidad, desaparece. ¿Qué pasa con las alergias? Las alergias ya están marcadas en nuestro ADN. Hay una sensibilidad determinada a determinados sustratos. Acuérdate, hay gente que es alérgica a los cítricos, hay gente que es alérgica a las fresas, hay gente que es alérgica a los mariscos y productos marinos en general, y es muy probable, todos en realidad potencialmente somos alérgicos a algo, pero muchas veces, yo diría la mayoría de las personas no hemos descubierto a qué. Vamos a suponer, yo no reconozco ninguna alergia alimentaria, gracias a Dios puedo comer de todo. Supongamos que un día me vaya a Australia, y en Australia voy a un restaurante y pruebo una fruta que nunca he probado en mi vida, comienzo a enroncharme. No es culpa de la fruta, tema inmunológico, tiene esta sensibilidad inmunológica, y eso nos pasa generalmente, que somos alérgicos a algo y nunca nos enteramos porque nunca nos hemos expuesto a ese alimento. ¿Qué hacer si una persona es alérgica? Hay una gran ayuda en los productos, justamente los factores de transferencia que se obtienen del calostro bovino y que están en los batidos BioPro, ¿no? BioPro Tech, BioPro Fit y BioPro Sport, están los factores de transferencia. Estos factores de transferencia, entre muchas otras virtudes, tienen la capacidad de modular la respuesta inmunológica. Y modular es una palabra muy potente y es diferente a potenciar. Por ejemplo, muchos niños, yo recuerdo sobre todo en mi infancia, ¿no? Que eran muy susceptibles a las enfermedades respiratorias. Los médicos lo que hacían muchas veces, ¿qué cosa es? Para elevar su respuesta inmunológica les inyectaban inmunoglobulinas. Elevaban el sistema inmunológico. Elementos inteligentes de la nutrición, nutracéuticos, como los factores de transferencia que están en el calostro de la madre también, en el calostro bovino también. Es un elemento que no es especie específico. O sea, los factores de transferencia de la vaca actúan muy bien en el ser humano, de la misma manera que los de la madre humana. Pero estos factores de transferencia tienen la capacidad moduladora, es decir, es una molécula inteligente que ingresa en nuestro organismo y lee tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está muy bajo, está deficiente, los factores de transferencia desarrollan una respuesta elevando ese nivel de inmunología. Pero si ven, por ejemplo, en el caso de una alergia, la alergia se caracteriza por una respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico, muy alta. Tu sistema inmunológico se excita innecesariamente por un alimento que podría pasar como inocuo, porque hay un desarrollo de tu sistema inmunológico. En ese caso, los factores de transferencia modulan hacia abajo, es decir, controlan la respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico. Ese es el poder de la modulación. Otro elemento inteligente que existe en la naturaleza, por ejemplo, la uña de gato, que también es una hierbita de acá de la selva del Perú y del Ecuador, pero que tiene esta capacidad moduladora de la respuesta inmunológica. Muchas gracias, Fusioners del mundo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Le hizo mal, entre comillas. ¿Es cierto o no es cierto que los productos a algunas personas le hacen